Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es lunes de la sexta semana del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy viene de Marcos capítulo 8, versículos 11 al 13. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y se pusieron a discutir con él. Y para ponerlo a prueba le pedían una señal del cielo. Jesús suspiró profundamente y dijo: ¿Por qué esta gente busca una señal? Les aseguro que a esta gente no se le dará ninguna señal. Entonces los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión del Evangelio de hoy. Tenemos aquí a Jesús nuevamente en una confrontación con los fariseos. El Evangelio que viene previo a este de hoy es la segunda multiplicación de los panes, una señal milagrosa impresiva donde Jesús alimenta a más de 4,000 personas, ¿no? Y uno se pregunta, bueno, ¿qué tipo de señales esperan los fariseos para que puedan aceptar a Jesús como el enviado de Dios? Y los otros milagros, sanaciones, expulsiones de demonios no son suficientes para que ellos puedan aceptar su testimonio y autoridad y su providencia. Yo creo que a veces fácilmente descartamos a los fariseos simplemente como ignorantes o cerrados. Y yo creo que para tomarlos en serio hay que tomar con seriedad sus preguntas, sus intervenciones, porque como mucha gente de su tiempo tenían ciertas expectativas y creo que quizás sean estas expectativas el obstáculo más grande, que son expectativas que no solamente se encuentran entre los fariseos y otros críticos de Jesús, también los encontramos entre los discípulos y la multitud, la gente que lo sigue, ¿no? Porque ya en tiempos de Jesús había diferentes expectativas de cómo tenía que venir el Mesías, cómo se tenía que manifestar, ¿no? Así que lo que los fariseos le exigen a Jesús como una señal, pues tiene que ver en gran parte con estas expectativas de ellos, ¿no? Y que hay que no descartarlos tan fácilmente, pensando de que eran gente ignorante y cerrada de corazón. En parte eso es parte de la crítica que Jesús hace acerca de los fariseos y de los escribas en particular, pero repito, hay que no descartarlos tan fácilmente. Hay que tomar sus preguntas en torno a Jesús con seriedad para poder entender, ¿no? El por qué este grupo que es parte del liderazgo de la comunidad judía de aquel entonces no recibió a Jesús. Dice el Evangelio: en aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y se pusieron a discutir con él. Y para ponerlo a prueba le pedían una señal del cielo. Así que ya estas primeras palabras nos ponen quizás un contexto de que los fariseos querían poner a Jesús a prueba, exigiendo una señal del cielo. ¿A qué se refiere esto, señal del cielo? No se refiere tanto a los milagros, ni a las sanaciones, ni a las expulsiones de demonios, porque Jesús no era el único en sus tiempos que llevaba a cabo estas cosas. Ya en los evangelios nos cita, ¿no?, de que Jesús pregunta, bueno, ¿y los de ustedes que expulsan a los demonios, con el espíritu de quién lo hacen, ¿no? Así que Jesús no era el único que llevaba a cabo estas expulsiones de demonios o sanaciones. Y algunos comentaristas nos dicen que
los milagros era una cosa común de aquellos tiempos, reales o imaginarios por parte de la gente. Por la cosa es de que los milagros eran una manifestación que no era tan rara, digamos, ¿no? Hoy en día sí lo vemos como raro porque tenemos más exigencias en lo que calificamos como un milagro. En aquel entonces quizás, digamos, por la falta de conocimiento que hoy tenemos nosotros, tanto en medicina como en ciencias, hoy en día pues podemos tener explicaciones que fácilmente pueden descartar lo milagroso cuando empezamos a escudriñar y estudiar a fondo, ¿no? En aquel entonces, por la falta de conocimiento en torno, por ejemplo, a la medicina, un ejemplo clarísimo, cuando en tiempos de Jesús, alguien que sufría de epilepsia, pues lo definían como una posesión de espíritu. Hoy en día podemos decir, no, esa es una enfermedad física, que se puede explicar fácilmente con el conocimiento de la medicina y no necesariamente es una posesión de espíritus, ¿no? Simplemente un ejemplo, ¿no? Así que esta pregunta de los fariseos cuando piden una señal del cielo están pidiendo algo más específico. ¿Y a qué se refiere por señal del cielo? Se refiere a algún portento, alguna manifestación apocalíptica para que los fariseos acepten a Jesús, su autoridad y su providencia, o sea, de que fue enviado por Dios. ¿Y qué tipo de señal del cielo? ¿Qué tipo de manifestación? Bueno, si tenemos en consideración las expectativas de cómo tenía que venir el Mesías, entre los fariseos había cierta expectativa de que cuando el Mesías llegara se manifestaría, tendría que haber alguna manifestación apocalíptica, o sea, de otro mundo por encima del templo en Jerusalén, ¿no? Y no, Jesús viene quizás en la forma más ordinaria, en la forma más sencilla e inesperada. Y quizás eso sea parte de la dificultad del por qué no lo recibieron. Y ahora nosotros que leemos este evangelio también somos confrontados, ¿no? Tú, cuando imaginas o piensas de cómo el Señor viene a ti, ¿no? ¿Cuáles son tus expectativas? Porque la mayoría de nosotros funcionamos con ciertas expectativas acerca de Dios, acerca de cómo Dios viene, cómo Dios se manifiesta, ¿no? Y si Dios no encaja en nuestras expectativas, pues simplemente no lo vamos a reconocer, no lo vamos a recibir. Bueno, no somos tan diferentes. Entonces, ¿cuáles son las señales que nosotros esperaríamos? ¿Algo milagroso, algo extraordinario? ¿O podríamos reconocerlo en la forma más ordinaria y común de nuestras vidas? Es una pregunta que tenemos que hacernos porque, repito, todos funcionamos bajo ciertas expectativas, tanto acerca de Dios como del mundo como de otros, ¿no? Y cuando el Dios o el mundo o otros no encajan con nuestras expectativas, pues fácilmente los descartamos, que era lo que los fariseos aquí fácilmente descartaban a Jesús, porque no respondían a las exigencias y a las expectativas que ellos tenían de cómo el Mesías tenía que venir. Y ahora viene la reacción de Jesús. Jesús suspiró profundamente. El Evangelio de Marcos es el Evangelio que más nos da estos detalles de la experiencia de Jesús, frustración de Jesús, sentimientos de Jesús. Los otros evangelios, Mateo y Lucas, no nos dan tanto esto. El evangelio de Juan nos pone a un Jesús en cierta manera como que no toca de pies a tierra, y Marcos aquí nos da detalles impresionantes de la humanidad de Jesús. En este caso, su frustración, a veces el enojo de Jesús, ¿no? El Evangelio de Juan sí pone un detalle interesante, emocional de Jesús cuando va ante la tumba de su amigo que ha muerto, hermanos de Marta y María, recordamos, ¿no?
y llora ante la tumba de su buen amigo que ya ha muerto y que ya tiene por lo menos 3-4 días en la tumba. Aquí Marcos nos pone a Jesús frustrado. Y dice, suspiró profundamente. Es un suspiro de frustración, como de enojo en contra de los fariseos que le exigen una señal del cielo, una manifestación apocalíptica que deje en claro quién es, de dónde proviene Jesús, ¿no? Y de cierta manera es al estilo de Israel, que puso a pruebas a Dios en el desierto cuando fueron sacados de la esclavitud de Egipto. Pues igualmente aquí los fariseos están poniendo a prueba no solamente a Jesús, sino a Dios, de que Dios mismo dé un testimonio acerca de Jesús para que ellos puedan aceptar a Jesús como el Mesías, como el enviado de Dios, ¿no? Así que es una expectativa de los fariseos que nos remonta a la experiencia de Dios con su pueblo en esos 40 años en que cuando fueron sacados de Egipto y entraron a la tierra prometida, ¿no? De que están poniendo a Dios a prueba. Y Jesús le dice, les aseguro que a esta gente no se le dará ninguna señal. Es interesante de que cuando el evangelista Mateo y también el evangelista Lucas toman este evangelio de Marcos, porque es lo que hoy en día entendemos, de que cuando Mateo y Lucas escribieron su evangelio, tenían ya el evangelio de Marcos escrito enfrente de ellos cuando escribieron el suyo, y reorganizaron el material de Marcos en diferentes formas según la intención de ellos. Y cuando toman esta escena donde los fariseos le exigen una señal del cielo, y Jesús en Marcos dice que no se les dará ninguna señal, Mateo y Lucas le añaden, excepto la señal de Jonás, que permaneció 3 días en el vientre de la ballena, haciendo referencia a la muerte y resurrección de Jesús, ¿no? Así que Mateo y Lucas añaden esa parte que Marcos no contiene en esta respuesta de Jesús a las demandas de los fariseos. Y después vienen esas palabras que también nos remontan a otra escena en los evangelios. Dice, entonces Jesús los dejó. Recordemos, por ejemplo, la escena cuando Jesús, al principio del evangelio de Lucas especialmente, después de que él sale de la experiencia de los 40 días en el desierto, va a su pueblo de Nazaret y se topa con la gran incredulidad, esa dureza de corazón. Y ahí no pudo hacer gran cosa Jesús. Y él dice el evangelista Lucas que Jesús pasa entre medio de ellos cuando el pueblo en uno lo quieren tirar bajo el barranco sobre el cual está construido el pueblo de Nazaret, ¿no? Dice, y Jesús pasa entre ellos y se aleja de ellos. Pues igualmente aquí dice, entonces Jesús los dejó, se aleja de nosotros, se alejó de ellos. Igualmente Jesús se aleja de nosotros cuando nos presentamos ante Él también con dureza de corazón, con cerrazón de ojos y oídos, que no vemos y no escuchamos, ¿no? Pues igualmente Él se aleja de nosotros, se va de nosotros, ¿no? Y en este caso dice, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Es una imagen muy impresionante. Jesús, ante esta cerrazón de mente y de corazón de los fariseos, se aleja de Él frustrado y triste, quizás por su cerrazón. Pues igualmente nosotros que leemos este evangelio, ¿no? Hemos también de imaginar que también Él, Jesús, se aleja, se va de nosotros cuando también se topa con nuestra cerrazón y dureza de corazón. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga.
Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.